noches. Mientras la pandemia lamentablemente sigue arrasando, a pesar de que están bajando un poco los números de contagios, mientras hay un huracán que va y viene, que azota, hubo otro huracán este fin de semana. Hubo elecciones en Estados Unidos, votaron casi 150 millones de personas y eso provocó un tembladeral a nivel mundial. ¿Qué pasó el martes pasado cuando pudimos obtener los resultados recién este fin de semana? ¿Qué es lo que pasa a partir de ahora? Nos lo va a explicar una de las personas que más sabe del tema, no solo en Córdoba, sino en el país. Está con nosotros Claudio Fantini. Amo la música, amo cantar. Y cada día es un nuevo desafío. Al momento de hacer una pausa, elijo los nuevos yogures Delicious de Manfrey. Sabores tiramisú y lemon pie. Riquísimos. Un sabor tan intenso como el de mis canciones. Me gusta Delicious, me gusta Manfrey. Manfrey, eso que te gusta. Tesai, infusión de sentidos. Desde 2013 creando exquisitos blends de té en hebras. En nuestro tea shop encontrarás regalos originales, tazas, cuencos y todo lo que necesitas para completar la experiencia. Dale una vuelta al sabor. Date una vuelta por Tesai. Hola Claudio, buenas noches. Muchas tal? gracias por tu tiempo y por estar acá. Gracias por la invitación. ¿Qué pasó con este martes que terminó siendo, en vez de martes, fin de semana con los resultados y todo? ¿Qué es esto de que se está poniendo en duda si votaron los muertos? ¿Y qué fue esto que la América Profunda termine, la Norteamérica Profunda termine votando a Donald Trump y todos aquellos lugares donde, no sé, desde algún lugar hay mayor nivel cultural y demás, terminaron votando, no sé si a Biden, pero sí en contra de Donald Trump? ¿Por qué se dio esto? Siempre fue así, siempre Estados Unidos tuvo dos espíritus contrapuestos. La mayoría, casi todas las naciones tienen algo de Diojano, ¿no? Cuya efigie en Roma era una cabeza con dos rostros absolutamente contrapuestos. Siempre hubo una Estados Unidos liberal, que es el equivalente norteamericano a lo que en el resto del mundo se llama progresista, con la mente abierta, cosmopolita, tolerante a la diversidad, y siempre hubo una Norteamérica cerrada, ensimismada, más vale campesina, Conservadora. ultraconservadora, religiosa, y siempre esos dos espíritus contrapuestos se manifestaron geográficamente en las costas y en el interior profundo, ¿no es cierto? En las costas están las grandes ciudades, las ciudades con puertos, bueno, grandes sociólogos del siglo XIX han explicado que el puerto abre la cabeza, genera una expectativa y una curiosidad hacia el resto del mundo. Los que habitan las ciudades con grandes puertos están acostumbrados Y sí, porque a son muy ver el resto cosmopolitas. del mundo. Entonces el cosmopolitismo genera una cultura mayor, una tolerancia mayor a la diversidad. En cambio, en los lugares más rurales, cada casa está no muy lejos de un templo, las tradiciones, el folclore, eso es el folclore, en todas partes del mundo, ¿no? Son más telúricos y son más tradicionales y son más
conservadores. Siempre ha sido así, siempre las costas han sido demócratas, que es el partido de los liberals, ¿no? de los progresistas, y el interior más republicano. Ahí están además las ciudades más pequeñas, los estados más despoblados, ¿no? Con algunas excepciones. Texas es un estado muy poblado y no está sobre costas, pero en términos generales es así, y este mapa reflejó claramente el mapa electoral, nada más que de manera más exacerbada, se votó más masivamente, porque el gobierno de Trump no fue un gobierno más, es un gobierno que polarizó, es un gobierno que recurrió al método que aplican a derecha o izquierda los liderazgos de ese tipo, que son liderazgos exacerbados y que siempre logran construir núcleos duros de respaldo porque son fuertemente ideológicos, aunque en esos núcleos duros, en algunos casos, no haya cultura política, no haya adhesiones ideológicas. En realidad, cuando uno habla del ultraconservador, no está hablando de una ideología, sino de una cultura política. El rechazo a la diversidad, el rechazo al agnosticismo, el rechazo a lo extraño, eso es el ultraconservadurismo. Y ahí apuntó desde siempre el discurso de Donald Trump con mucha más exacerbación que lo que se había visto, creo yo, a lo largo de toda la historia de Estados Unidos. Sí, sí. En realidad, nosotros hemos hablado fuera de cámara de este tema. Trump es como que iba siempre, pero no por la banquina, es como que iba a campo traviesa ya, no es que bueno, se había desbordado un poco, era siempre más en contra de lo que, sin ser pro-yanqui, todos desde algún lugar respetamos, que es la institucionalidad que tiene ese país. Y es como que con Trump todos veíamos desde afuera que desde algún lugar eso corría peligro, ¿no? Esto de querer nombrar un juez 3 semanas antes de las elecciones, esto de atacar... esto de atacar a los medios de comunicación, esto de no formar, de no tener una postura que sea realmente contra la violencia racista. Es como que siempre del otro lado estaba Donald Trump. Es que ese es un método. Hay gente que confunde la ideología con el método de construcción de poder. La ideología puede ser distinta, el traje ideológico que se calce uno puede ser diferente al traje ideológico que tiene el otro, pero la ideología, pero el método es el mismo, el método de construcción de poder. Yo lo vengo explicando hace mucho. El método de Trump es el mismo que el de Chávez. El traje ideológico es distinto, es absolutamente distinto. El método de construcción de poder es el mismo. Nosotros en Argentina, no en el actual gobierno, que es otra cosa, pero sí en los gobiernos de Néstor y Cristina, sobre todo en los dos de Cristina, hemos visto mucho de lo que los norteamericanos vivieron en estos años. Además, y esto también lo hemos hablado, Claudio, hasta desde lo económico, ¿no? Porque mientras uno se imagina un Estados Unidos absolutamente abierto, ha tenido una política económica absolutamente proteccionista y poniéndole impuestos a todo lo que importaban y que se podría haber fabricado en Estados Unidos. O sea, y con una metodología... En términos generales, bajó los impuestos a la riqueza de una forma muy abrupta. Sí. Había ciertas contradicciones. También parece contradictorio que el gobierno de un millonario, que realmente fue en muchos aspectos una plutocracia, ¿no es cierto? Un gobierno de ricos, hubiese tenido en la vereda enfrente a Wall Street, y tuvo en la vereda enfrente a Wall Street, y Wall Street apostó por Biden, como muchas grandes corporaciones empresariales norteamericanas apostaron por Biden. Yo creo que porque
creo que porque el método Claro. genera Ese rechazo. y una preocupación. O sea, Estados Unidos se hizo grande y llegó a donde llegó por las instituciones, no por Totalmente. tal o cual líder. Bueno, y con Trump eso estaba en riesgo. Absolutamente. Yo siempre explicaba que en esta elección estaba en juego la institucionalidad, por eso era una elección totalmente diferente y por eso participó tan masivamente el electorado y por eso se han visto postar, todo es inédito. Trump fue un gobernante inconcebible para Estados Unidos. Esta elección fue una elección absolutamente extraña. Yo he estado en varias elecciones en Estados Unidos y a la noche, bueno, te dabas cuenta que de día había habido una elección y que ya se había consagrado al ganador. Recuerdo en Nueva York haberme enterado que Clinton había ganado a Bush padre porque ese cartel famoso de una esquina que hay en diagonal donde las letras van girando lo anunciaba. Y me ha pasado en otras partes del país donde yo he estado cuando ha habido elecciones, por caso en Atlanta, la capital de Georgia, y vos ni te das cuenta que había habido elecciones. Esta vez, en un paisaje muy latinoamericano, había festejos en las calles. Y eso es porque hubo una porción muy grande de norteamericanos que vivieron estos 4 años como una pesadilla, como una atmósfera asfixiante, ese liderazgo ultrapersonalista, omnipresente, que por todos lados aparece, que juega al margen de las reglas. Yo creo que hubo una percepción de que había estado 4 años horadando la institucionalidad y que con 4 años más posiblemente las horadara del todo. O sea, eso de pensar que no, en Estados Unidos nunca puede pasar. No, es una estupidez pensar así, porque la historia muestra que es una estupidez pensar así. ¿No? Porque culturas como la alemana engendraron monstruos como Hitler. Te das cuenta que provocó un genocidio en toda Europa, es una cosa de loco. Esas cosas pasan. Pasan esas cosas, no es que en tal lugar no puede pasar. Claro, no es porque sea Estados Unidos no va a pasar, por supuesto. ¿no? Sí, entonces pasan. yo creo que por eso se vivió una jornada absolutamente anómala y lo que se está viviendo ahora también es anómalo y es posible que se vieran otras anomalías todavía, como por ejemplo que Trump intente postularse para una elección más adelante, en el 2025. Ya la edad va a estar bastante en el límite. Biden ha sido el candidato más viejo de toda la historia de los Estados Unidos, con 78 años. Y Claudio, ¿qué nos espera con Biden? Digo, ¿qué les espera a los estadounidenses y qué nos espera desde la política, desde la geopolítica, ¿no? Y también quiero que me cuentes un poco qué pasa con Georgia, que recién dijiste que vos habías estado en Atlanta en una elección, porque ahí se están disputando los representantes y demás. No sé qué pasarán por estas horas. Hay lugares donde va a haber recuento de votos porque eso es mecánicamente así. Si el resultado es muy parejo, por las dudas hay que hacer recuento porque un error o una falla puede alterar. Si el resultado es muy abultado, no hace falta el recuento porque aunque se encuentre una falla, aunque se encuentre un error o un acto fraudulento, no va a cambiar el resultado. Así que en Georgia habrá recuento como en algunos otros puntos. Lo que nada hace pensar es que pueda cambiar el resultado, porque ya los estados que definen el colegio, hay que tener en cuenta algo. Yo desde hace mucho siempre veo cómo el mundo se confunde frente a las elecciones en Estados Unidos. Como que claro, porque no se dan cuenta que es por colegio electoral. Claro. Sí, pero puede ser por colegio electoral y lo mismo no confundir tanto. En Argentina hubo colegio electoral, pero era diferente a Estados Unidos. ¿Cuál es la diferencia? En Argentina había colegio electoral, pero era proporcional. O sea, en cada provincia, cada candidato se llevaba una cantidad de electores. Claro, acá se los lleva a todos. Acá se lleva a todos. Por eso yo siempre explico, decir, mire, no hay que pensar como si fuera una elección de un presidente. En Estados Unidos son 50 elecciones de un presidente. Son 50 elecciones diferentes. Si en Ohio ganó
tal, Ohio va a votar a tal. Toda Ohio va a votar a tal. Claro. ¿Por qué es así esto? Bueno, yo también lo vengo explicando desde hace tiempo, porque cuando fue la Convención de Filadelfia en el año 1787, que fue la que le dio una organización política al país de aquel entonces, eran 13 estados, los herederos de las 13 colonias iniciales, las que habían creado los padres fundadores, que fueron los cuáqueros y los puritanos que desembarcaron en el Mayflower, expulsados de Inglaterra. Esos 13 estados iniciales fueron muy celosos de delegar poder en el Estado central que se habían reunido para crear, ¿no? Se habían reunido en una asamblea constituyente para darle una organización al entendimiento, a la convivencia. Sí. Entonces Madison fue quien, tratando de instrumentar ese celo, a ver cómo puedo yo, Estado, delegar en este gobierno central, en este supraestado que va a estar por encima de los estados originales, la menor cantidad de poder posible. Entonces planteó este esquema electoral en el cual son los estados los que eligen al presidente. Por eso no es una elección de un presidente, sino 50 y pico elecciones, 50 estados más el Distrito Federal. Y cada uno de esos estados en el colegio electoral va a votar. Esto crea situaciones anómalas hasta el absurdo, como por ejemplo que pueda ganar quien sale segundo. ¿No es cierto? O sea, perdés la elección y ganás en el colegio electoral, perdés en el voto del ciudadano. Sí. Eso es porque los estados tienen una cantidad de electores proporcional a su población. Indudablemente no es lo mismo la población de California que la de Nebraska, por eso Nebraska, o que Nevada, que es un desierto total, con dos ciudades importantes, ninguna de las cuales llega al 1.000.000 de habitantes, Lansing, que es la capital, y Las Vegas, que es la más famosa. Entonces tendrá 6 electores y California tiene 56, y Florida tiene 20, y Pensilvania tiene 20, pero Georgia tiene 16, y Michigan tiene 16. O sea, son todos son proporcionales. Entonces, si yo saco menos votos directos de los ciudadanos que mi contrincante, pero los estados que gané yo tienen más electores, como me llevo todo, no una parte proporcional, el colegio electoral puede no reflejar el voto directo. Esa es la anomalía. Tenía lógica en el siglo XVIII, cuando fue la Convención de Filadelfia. Hoy no tiene lógica desde mi punto de vista. Ya van 5 veces que Estados Unidos puso presidente a un perdedor. 3 en el siglo XIX, John Quincy Adams en 1824, y en la segunda mitad del siglo XIX, Rutherford Hayes y Benjamin Harrison. Y en el siglo XX, Bush hijo, que había perdido contra Gore, y Trump, que había perdido contra Hillary. Bueno, esta vez lo que logró Biden es que sus 5 millones y pico de votos más del voto de diferencia también equilibraran eso. Claro, estuviesen en la misma dirección que el colegio electoral. Por eso ganar Pensilvania era clave, porque eran los 20 electores. ¿No? Podés ganar por un voto un estado, pero si te llevaste la totalidad. ¿Y qué nos espera con Biden? Me parece que es una persona mucho más, por lo menos predecible, al lado de Donald Trump. En principio, bueno, Donald Trump terminó siendo predecible. Lo predecible de Trump es su imprevisibilidad, es disruptivo. No es que Biden le haya ganado a Trump. Biden nunca logró centralidad en esta elección. Esta elección tenía un único protagonista, Donald John Trump. La gente salió a votar por Trump o contra Trump. Lo que pasó es que perdió Trump. Es muy deshonroso perder la reelección, porque salvo en el siglo
salvo en el siglo XIX, donde era más común que el presidente intentara la reelección y muchas veces no la lograra. Pero en el siglo XX ya quedó como establecido que la norma es que el presidente sea reelegido. Sí, que entonces, el presidente dura 8 años. Claro, cuando uno de los candidatos es el presidente y tiene la reelección por delante, la elección en realidad es un examen que va a decir si le aprueba o no le aprueba el gobierno que hizo. Sí. ¿No? Entonces, en el siglo XX no aprobaron solamente Herbert Hoover en 1932, Gerald Ford en la década del 70, en los 80 Jimmy Carter y después Bush padre en los 90, George Herbert Walker Bush. Ellos desaprobaron. Ahora se agrega uno más a ese cuadro de deshonor, que es haber perdido la reelección, porque es que el electorado te está bochando en el examen tu gobierno, tu gestión anterior. En este caso, Trump va a alterar otra tradición, porque hay cosas que son tradiciones políticas y hay otras que son normas constitucionales, ¿no es cierto? En Estados Unidos fue tradición que un presidente solo puede ser presentarse a elecciones una vez y después nunca más, puede ser reelecto una vez y después nunca más. Eso fue tradición desde Washington hasta Roosevelt, hasta Franklin Delano Roosevelt. Antes hubo otro presidente Roosevelt, que fue Theodore Roosevelt, porque Washington había dicho su célebre frase cuando lo fueron a pedir que se reeligiera de nuevo por segunda vez, o sea, para un tercer mandato, y dijo, no, 3 mandatos en monarquía, dijo Washington. Entonces quedó como una tradición que los presidentes se presentaban una vez, después no se presentaban nunca más. Roosevelt se presentó 3 veces y ganó las 3, o sea, tuvo 4 gobiernos. Un hecho absolutamente no había ocurrido nunca en la historia de Estados Unidos. Pero había 2 cosas a tener en cuenta. No había una prohibición constitucional, era una tradición. Y alteró la tradición, no por ambición política de Roosevelt. Para mí Franklin Delano Roosevelt fue el mejor presidente de la historia de Estados Unidos y en gran medida el mejor presidente de la historia de toda América, ¿no? De todas las Américas. Y no es que fue por ambición de poder, no, había una excepcionalidad visible. Primero la crisis del 30, que empezó con el crack de Wall Street en 1929, y después la Segunda Guerra Mundial. ¿No? Fue el hombre que le ganó a Hitler, él y Churchill. Le ganaron a Hitler, nada menos. Nada menos, salvo resucitó la economía. Entonces, esas excepcionalidades explicaron esa alteración de una tradición. ¿Y ahora? Pero Roosevelt murió durante su 4º mandato, lo terminó Truman, que era su vicepresidente, y ahí se estableció en una reforma constitucional la enmienda por la cual un presidente solo puede ser reelegido una vez y después nunca más. Lo que no dice es que si hay un mandato en el medio no se puede postular. O sea, de hecho quedó como en la Argentina, pero en la Argentina va a ser común que el que pierda después vuelva a probar. Macri anda queriendo probar de nuevo. De hecho, hoy dijo que el 41%, el porcentaje que lo votó hoy era mucho más. Si fuera elecciones hoy, lo votaría mucha más gente, porque están demasiado desconformes con el gobierno actual. Mira vos. Hoy dijo eso Macri. Sí, yo creo que con toda la desconformidad que hay contra el gobierno de actual, Fernández, hay que haber fumado algo fuerte para decir la estupidez esa que dijo Macri. Pero bueno, esta mañana dijo eso es bastante común decir en un Zoom con sus... Amén de la disconformidad general a la cual entiendo e incluso adhiero en un montón de aspectos. Nadie está defendiendo nada, estamos dando un dato de la realidad. Pero quiero decir, en Estados Unidos no es... En Estados Unidos la tradición marca que si intentaste ser reelecto y perdiste, bueno, ya está. Anda a tu casa. Anda a tu casa, hace la fundación Trump, crea bibliotecas, da conferencias y regala los tulipanes del jardín. Pero la Casa Blanca no intentes volver. Trump lo va a alterar, va a tratar de alterarlo, porque en ese 70% que lo votó, mucho es voto de él y no del Partido Republicano. Partido Republicano yo lo veo, millones. Claro, mucho es voto de él, eso que yo llamo núcleo duro,
núcleo sí, duro, sí. que es la adhesión enfervorizada. ¿Por qué? Y porque son sectores que se sentían despreciados por el signo de los tiempos y que de repente son redimidos por un líder. En el caso de Trump, los racistas, los fundamentalistas bíblicos, los que odian a los inmigrantes, los defensores viscerales de la posesión de armas, todos esos sectores ultraconservadores se sintieron reivindicados por Trump y lo van a defender siempre. Por eso Trump probablemente, y además para defenderse de posibles juicios que se le vengan encima, no va a descartar a seguir haciendo política e intentar reelegirse en algún momento. Nos queda menos, ya no nos queda nada, pero ¿cómo ves a partir del 20 de enero con Biden presidente? Yo creo que tiene un gobierno muy complejo por delante porque hereda una sociedad malamente partida, donde se enervó a la política hasta lo indecible, se inoculó odio político, en fin, lo que quedan en toda la sociedad donde se aplica ese método de construcción de liderazgo, que implica dividir la sociedad, inocular odio político, tratar al adversario como enemigo, tratar a los grandes medios de comunicación como urdidores de conspiraciones siniestras y redimir a partes despreciadas de la sociedad porque tienen oposiciones radicalizadas o porque tienen posiciones despreciables. Bueno, esos líderes que logran formar esos núcleos duros lo lograron porque exacerbaron la política, porque gobernaron no como estadistas que representan a toda la sociedad, sino como agitadores políticos con discurso incendiario que solo actúan para su propia feligresía y no como presidentes de una sociedad entera. Por ende, lo que dejan esos gobernantes es un campo minado y lo tiene que recorrer un hombre que no tiene un mandato por delante, lo cual ya lo debilita más todavía, porque a los 82 años, que es lo que va a tener cuando sea la próxima elección presidencial, Biden, o sea, este es un gobierno que nace como gobierno de transición, como un presidente cuya presidencia nace como de transición. Eso la hace en sí mismo un poco más débil. Nace Pato Rengo. Sí, ¿no es cierto? sí, con el síndrome de Pato Rengo, como dicen los norteamericanos. Como Pato Rengo. Entonces la tiene muy difícil en sí, además porque le dejan una sociedad partida y engangrenada de odio político. Muchas gracias, Claudio. Siempre es poco el tiempo con vos porque es muy interesante escuchar tus análisis y bueno, gracias por compartirlo con nosotros. No, muchas gracias a vos. Buena semana, buenas noches.